Pues, como siempre, es un placer tener aquí al profesor Rommel Escarreola Palacios. Pues, gritos, independencias y sobre todo circunscritos al Panamá del inicio del siglo XIX, pues un Panamá eminentemente rural. Creo que no tendríamos ni 100.000 habitantes, de los cuales el 95% eran analfabetas con una esperanza de vida de menos de 40 años. Profesor. Le agradezco. 10 de noviembre de 1821, el grito de la Villa de los Santos, la situación de la ciudad de Panamá y las áreas del interior, específicamente, como usted lo señala, rurales, estaban en un estado de colapso. Claro, casi en la edad de piedra. No había absolutamente ningún desarrollo, porque los funcionarios españoles habían relegado al criollo nacido en América de los puestos principales de poder. Habían los virreyes, los gobernadores y algunos que habían nacido en el Istmo de Panamá, sobre todo José de Fábrega, había sido cómplice de las injusticias que la corona española había cernido sobre las poblaciones rurales y la ciudad de tránsito. Pero eso, en ese momento, no hay que olvidar, uno, ya eran los últimos resabios del imperio, solamente quedaba en tierra firme Panamá y Guayaquil. Es decir, ya el resto del continente estaba libre, o por lo menos lo estaban manejando estos criollos españoles, pues, nacidos en el continente. Bueno, es que el Istmo de Panamá entra tardío a la independencia y eso tiene una explicación. Mientras Bolívar, O'Higgins y San Martín iban hacia el sur, se batían a tiros con el ejército español, los sectores económicamente poderosos de la ciudad de Panamá le dieron la espalda a las luchas independentistas, porque la corona española dicta un decreto para el libre comercio en el Istmo de Panamá entre las ciudades terminales de Panamá y Colón, lo que implicaba que los comerciantes con Panamá y Portobelo, que Colón ¿sí? no existía en ese momento. Exactamente, primero era las ciudades de Panamá y Portobelo. Y dicta ese real decreto donde ellos tienen la posibilidad de comerciar con todas las regiones del mundo. Y eso lo que trae como consecuencia es que los comerciantes de la ciudad de Panamá, viendo y las consecuencias que eso económicamente iba a ser rentable para sus intereses, entonces le dan la espalda a las luchas independentistas de Sudamérica y que siguen con el proyecto económico de acumular riquezas en las ciudades terminales. Y por eso mucha gente no entiende por qué los gritos de Pocrí, de la mesa, Exacto. de las tablas, porque, y aquí es algo que yo creo que vale la pena que nosotros entendamos, ¿desde cuándo vienen esas luchas en contra del centralismo excesivo que hay en Panamá? Desde ese momento. Por eso cada movimiento se fue haciendo independencias parciales, pues tratando de jalar a la metrópoli hacia este proceso independentista. Eso se dio antes de 1821. Tenemos el panorama, el Istmo de Panamá. 10 de noviembre, los sectores campesinos y pequeños propietarios, ¿no? Estoy excluyendo a los terratenientes. Los terratenientes no estaban de acuerdo con la independencia. Bueno, eran los que estaban el ganado para todas las tropas españolas que estaban en Guayaquil cercadas. Sí, y sobre todo el latifundio veragüense, que era un latifundio muy fuerte, estaba en contra de... que sigue siéndolo. Sí, en contra de la independencia. Uno de los grandes representantes del latifundio veragüense era José de Fábrega. José de Fábrega era el comandante o el general que dirigía la tropa española, siendo él ismeño, haber nacido en la ciudad de Panamá. Cuando se da el movimiento de independencia, se lleva a cabo un cabildo abierto y donde declaran a Segundo de Villarreal el comandante o el coronel que va a dirigir los destinos de el Istmo de Panamá, con el punto esencial de que ellos establecen que nos vamos a convertir, o lo ideal es llevar al Istmo de Panamá a un sistema republicano como vive la Gran Colombia en ese momento. En Colombia, en Sudamérica, se da estas independencias
por estos grandes caudillos, Sí. pues, Bolívar, San Martín, O'Higgins, Sucre. En México es una revolución popular la que Sí. lleva, ¿no? El padre Hidalgo, Morelos. Sí. Aquí, ¿por qué ninguna de nuestras dos independencias tiene un héroe, eso literario, que la propia literatura, el imaginario colectivo ha creado pues un héroe que podamos decir un padre de la patria? Esta independencia española es una independencia totalmente anodina y 3/4 partes tiene lo de la independencia, la separación con Colombia. Bueno, sí hay, pero creo que la figura no se le ha dado el mérito correspondiente. Segundo de Villarreal, aquí están las actas de independencia. Tengo todas las actas de independencia o de separación, como le quieran denominar. Y en el acta santeña establece que Segundo de Villarreal es el líder, pero no estamos reconociendo a Segundo de Villarreal y no le estamos dando los méritos a Segundo de Villarreal en la actualidad. Le estamos dando los méritos quizás a otras figuras que no tuvieron la trascendencia de él. Y en la ciudad de Panamá tenemos el movimiento liderizado por Mariano Arosemena, Blas Arosemena, que eran los comerciantes de la zona de tránsito. Ahora, vamos a ver el panorama de 1821. Tenemos un sector campesino, pequeños propietarios que llevan a cabo el movimiento en la Villa de los Santos y elaboran un acta de independencia. Tenemos otro sector que es el de los comerciantes de la zona de tránsito, donde están las personas que le mencioné, Mariano Arosemena y Justo Arosemena. Mariano Arosemena es considerado uno de nuestros primeros historiadores y tiene una obra que se llama Apuntamientos Históricos. Y uno leyéndola muy calmadamente, él tiene unos párrafos que a mí me ha llamado mucho la atención. Y esos párrafos quizás han pasado desapercibidos en el análisis histórico. Dice, con respecto a los santos, es un movimiento irregular y deficiente. Mariano Arosemena y los comerciantes no estaban de acuerdo con el movimiento santeño. Solo ese párrafo define que los comerciantes no le iban a dar la oportunidad a los sectores campesinos que llevaran a cabo la independencia, porque además era una lucha de poder político y una lucha de poder económico. Llegando a los santos, la heroína por antonomasia, Rufina Alfaro. Realmente el personaje existe, porque se ha buscado el acta de bautizo, no se encuentra, y es una persona casi perdida en las nieblas del tiempo. Bueno, la historia tiene un sentido, y la historia científica tiene un sentido. Hacemos la historia en base al documento, en base a la prueba. Si no tenemos el documento no podemos probar nada. Yo puedo decir ahora mismo que yo soy familiar de Simón Bolívar, porque soy Palacio. Claro. Y Simón Bolívar era Palacio. Era Palacio. Pero yo que me acerco a eso. Claro. Y si sigo insistiendo y presento documentos, entonces sí puedo ser familiar de Simón Bolívar. Pero en este momento no puedo demostrarlo. Claro. Y la historia científica se demuestra a través de los documentos. Pero hay otra parte de la historia que es la historia oral y también la historia de las mentalidades, que son corrientes, sobre todo nuevas en Panamá, la historia de las mentalidades. Pero la historia oral es la que da elementos a la historia documental y establece el panorama de una historia no escrita y no narrada. Si nos vamos a Rufina Alfaro, no en esta acta, donde están el acta de independencia de los santos, no aparece el nombre de ella. Bueno, ella aparece más allá de la mitad del siglo XIX. Es decir, los años posteriores a la independencia he tratado de buscar documentos donde se hable del grito y no aparece nada. No, es que no solo esa parte, sino en todo el siglo XIX, que se han investigado todas las gacetas oficiales del siglo XIX. No existe, y en los periódicos del siglo XIX, yo me he adentrado a algunos periódicos, no a todos, porque eso es una tarea titánica, pero no aparece el nombre de Rufina Alfaro, en ningún periódico la mencionan. Y ahora estamos con el balance si esa persona existió o no existió. Bueno, un poco lo que pasa con este indio Bay, que se le llamó Bayano, porque venía de la tribu Bay, pero sí es decir, sí existió, pero casi se les pone como una necesidad urgente de un país emergente de conseguir héroes antes de su independencia.
Bueno, yo creo que sí, en cierta forma lo tenemos. Tenemos héroes, pero creo que hemos sido muy egoístas con los héroes y hemos transformado en personas que no son héroes en héroes. Eh, Ibayano tiene un mérito porque fue igual que Urraca, Natá también, París también. París, Y Antantara. Pero ¿por qué de todos estos caciques que le hicieron la lucha a los españoles solo resaltan 2 o 3? No, bueno, porque la historia la escribían los cronistas españoles. No existía ningún indio que podía levantar un acta. aquí no había un Popol Vuh. No había nada. Entonces, como lo dijo mi querida doctora Reina Torres de Arauz, que me dio clase de antropología en la universidad, ella una vez en un escrito que nos dio a estudiar en la universidad me dice, la historia lo escriben los vencedores. Bueno, aquello Y de si tú eras Bernardo de las indio Casas. y letrado, no podías comunicar tu tradición. La población, y perdone que me entienda en esta parte que quizás no tiene mucho que ver, las poblaciones de indígenas del interior, Natá y las provincias centrales eran según los estudios arqueológicos, eran poblaciones inmensas, con una población indígena que fue barrida por el coloniaje español durante la conquista y fueron sacrificados. Ahora, al punto concreto de Rufino Alfaro no hay documento, pero existe una historia oral. Ahora bien, los santeños tienen una actividad el 10 de noviembre en diferentes sitios del país. Panamá, donde ellos manifiestan, incluso en San Miguelito, ellos hacen un acto protocolar y le dan a una persona que ellos consideran que tiene los méritos una condecoración Rufina Alfaro, porque ellos siguen considerando pues que la historia oral o la transmisión de los datos a través de familiares, ellos creen en Rufina Alfaro, pero desconocen a Segundo de Villarreal. Y entonces ahí es donde está la situación. Creamos un personaje, hay un personaje, muchos considerados como un personaje mítico, pero desmeritamos a Segundo de Villarreal, que fue el que firma el acta de independencia. Un poco el caso de la Malinche nuestra, que es la Sí, de Cortés. Y, ¿sabes? Con Anayansi. Como Otro personaje pues salido que Anayansi jamás existió. Eso fue una fábula. Octavio Méndez Pereira. Eso fue una. Me agrada, a mí me encanta porque yo me leí El Tesoro del Debaibe como 4 veces. Sí. Porque él decía que. Uy, me voy a ir para otro lado. Anayansi estaba pilando maíz dentro de un palo de mango, enamorada del conquistador Balboa. El palo de mango, el mango no existía. Lo trajeron de la India. Lo trajeron de la India y el pilón no había llegado de África. Claro. Entonces, todos estos elementos que se van construyendo y entran literarios, entran a la historia y convierten la historia de ficción o la historia mitológica o de mito en una historia real. Y esa es la confusión que tenemos ahora mismo en Panamá. Pero es como, reitero, incluso el acta de independencia de Veragua es del 1 de diciembre. Es decir, posterior al 28 de noviembre. Posterior al 28 de noviembre. Y es un acta que me parece una de las más conservadoras del 10 y la del 28. Es la de la mesa. Porque la mesa está el acta de independencia mesana. Sí, porque ellos estaban dominados por los terratenientes y los terratenientes estaban en contra total, los terratenientes veragüenses, y ellos se tienen que sumar al movimiento de independencia porque José de Fábrega, que era el coronel de la tropa española que logra la independencia, él manda, algo muy importante, manda a 2 emisarios a la Villa de los Santos para que convenzan, y los santeños dicen no nos vamos a rendir y aquí vamos a mantener este puesto que sea la punta de lanza hacia la independencia hacia la ciudad de Panamá. Pero cuando se concreta la ciudad de Panamá, José de Fábrega, miembro del latifundio veragüense, lo que hace es saltar de posición de defensa del ejército español y queda como comandante en jefe de la República. Bueno, a ver si esto ayuda también a despejar un poco la historia. Que, sí. ¿Sabes? Que esta historia nosotros, sobre todo el siglo XIX panameño, que es tan rico, sí. Se estudia muy poco. El problema con la historia de Panamá del siglo XIX es que no tenemos los archivos correspondientes. Si necesitas estudiar las décadas del 20, tienes que ir a Colombia. Antes de el 20, tienes que ir a los archivos de Indias de Sevilla. Y yo no tengo plata para ver para allá ahora mismo. Pero es que lo interesante, profesor, es
toda la inmensa literatura, por ejemplo, de Buenaventura Correoso, un hombre que realmente era un intelectual Sí, es cierto. de exportación. Sí. Juez del crimen en el incidente de la tajada de Sandía. Sandía del 15 de abril de 1856. Así es. Entonces sí tenemos líderes. Creo que sí tenemos líderes. No, creo no. Estoy convencido de que tenemos líderes y hay que darle su puesto correspondiente en la historia nacional. Así es. Profesor Rommel Escarriola, historiador Rommel Escarriola Palacios. Sí, si no mi mamá se va a poner brava. Sí, sí, sí.